Molt bé, bona tarda a tothom per haver vingut. Avui és un dia molt especial perquè tenim 3 persones que parlaran de José María Hernández Garnica y voy a pasar al castellano, ¿no? Por si esta conferencia se graba y alguien de fuera de Cataluña pues lo va a ver, entonces vamos a pasar al castellano. Primero vamos a hablar con José Carlos Martín de la Hoz. José Carlos Martín es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Teología por la Universidad de Navarra. Es miembro de Academias de Historia y del Instituto de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, y también Instituto para el Estudio de la Escuela de Salamanca. Tiene muchas publicaciones, entre las cuales destacan, ¿no?, Confianza y Hecho Religioso, la Inquisición, ¿no? Tiene varias publicaciones sobre las persecuciones contra la Iglesia, sobre la Inquisición sin complejos. Es el director, ¿no? Su cargo más importante ahora es que es el director de la Oficina por las Causas de los Santos del Opus Dei en España y es postulador de diversas causas. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra. Sí, no? Sí. Estoy muy contento de estar aquí en esta acta en honor de Mossèn Hernández Garnica y vamos a hablar esta tarde de precisamente esa imagen que está puesta ahí en este cartel que expresa ese carácter de don José María viajando por el mundo entero para transmitir el espíritu del Opus Dei, para transmitir el mensaje del Evangelio a personas de toda Europa, de muchos países de Europa. Ese modo de vivir, ese planteamiento vocacional de don José María, ese dejarse la vida yendo de un sitio para otro, encendiendo, promoviendo la unidad con el fundador del Opus Dei en Roma y promoviendo esa unidad con toda la Iglesia y con todos los obispos. Ese modo de ser, ese modo de actuar es muy característico de esa evangelización, de esa nueva evangelización que Dios quiso suscitar a través de San José María, a través de esa llamada universal a la santidad, a la que San José María fue llamado y se convirtió en un precursor de la llamada universal a la santidad, y además no solo en un precursor, sino en alguien que hizo real ese mensaje. De modo que no solamente predicó la llamada universal a la santidad, sino que se implicó en contagiar a muchos hombres y mujeres de toda clase y condición en el mundo entero de este mismo espíritu. En ese sentido, cuando termina la Guerra Mundial y se plantea una nueva evangelización de Europa, porque no solo estaba destrozado el tejido económico y el tejido social y el tejido político y de las estructuras temporales de toda Europa, sino que sobre todo había un profundo desánimo, una profunda desconcierto entre tantos hombres y mujeres que habían visto cómo ese mundo de las ideologías había en cierto modo tomado el relevo a las grandes religiones, como el principio del progreso al que la Ilustración había llevado y luego las ideologías lo habían acelerado, todo aquel proceso que parecía que iba a cambiar el mundo había terminado no en una guerra mundial, que ya hubiera sido terrible, sino en 2 guerras mundiales. Por eso el término del conflicto, de la guerra europea, produce un gran desánimo, una gran desazón, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia intervino unido a todas las instituciones del mundo, de la sociedad occidental, en la reconstrucción de Europa en todos los planos. Por eso el espíritu del Opus Dei, que Dios había hecho nacer en el alma de San José María para que lo propagara, entró maravillosamente bien en ese clima de reconstrucción, de reilusión, de volver a darle a la sociedad occidental nuevas alas, nuevo dinamismo. Claro, esa
ese espíritu del Opus Dei, llevado con ese dinamismo apostólico por San José María, fue la solución para muchos obispos de toda Europa que acudían a él, aprovechando los viajes que hacían a Roma, la visita en Límina, para pedirle que el Opus Dei comenzara la labor en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en Bonn, en Friburgo, en tantos lugares, ¿no? París, ¿no? San José María aducía que tenía toda la ilusión de corresponder a esas llamadas, de responder y enviando personas, pero las personas tenían que primero llegar y luego formarse y después poder ser enviadas para evangelizar el mundo entero. En ese sentido, San José María tuvo una gran fe para, con las pocas personas que tenía formadas, empezar a enviarlas a esos países de Europa, por tanto, a lugares muchas veces donde la Iglesia estaba renaciendo y donde también a esas personas que él enviaba, que eran jóvenes universitarios o personas con la carrera recién terminada, que pudieran inculturizarse, pudieran introducirse en toda esa sociedad, ¿no? Nunca, San José María siempre le decía a sus hijos cuando los enviaba, les decía que habían de ser misioneros sin misión, sin llamarse misioneros, misioneros con misión, sin llamarse misioneros, porque en definitiva a lo que iban a esos países era a hacerse uno más y a trabajar codo con los demás en la reconstrucción del país en todos los planos, también en el plano más importante, que es el plano de las sensibilidades, el plano de los valores, el plano del sentido de la vida. La gran tarea apostólica que el Opus Dei ha ido realizando en el mundo entero ha sido una tarea como el COVID-19, una tarea de contagio, ¿no? No era tanto hablar o decir como mostrar la felicidad de la propia vida cuando se convierte en un camino de intimidad con Dios, en un camino de amor a las almas, en un camino de trabajo bien hecho, de hombres responsables. Dentro de esa tarea impresionante que el Opus Dei, a través de su fundador, llevó a cabo en muy poquitos años, está la figura de Mosén Hernández Garnica, que lo tenemos aquí enterrado a muy pocos metros y que dentro de unos meses celebraremos el 50 aniversario de su marcha al cielo, de su Dies Natalis, porque desde que está en proceso de canonización ya podemos hablar así, el Dies Natalis, el día en que entregó su alma a Dios y el día en que fue a disfrutar de la presencia divina, y misión nuestra es no dejarle que se engolfe en la visión beatífica, sino tenerle muy activo, trabajando en nuestro favor, en nuestro beneficio, en nuestra ayuda, ¿no? Es muy bonito que don José María Hernández Garnica era el hombre de la confianza de San José María en España, y después, cuando llegó el año 57, pasó a ser el hombre de confianza de San José María en toda Europa. Era como, en términos futbolísticos, un medio volante. Pasaba temporadas en un país, en otro, pasaba del inglés al francés, al alemán. Como todo lo hablaba muy mal, daba igual, ¿no? Lo digo porque los santos también tienen defectos, y defectos que van mejorando con el tiempo. Él tenía una gran memoria, tenía un gran espíritu, tenía un corazón muy grande, pero lo que no tenía era oído musical, ¿no? Pero daba igual cuando se trata de contagiar el amor de Dios, el oído musical o el idioma importa poco. Lo que importa es la mirada, ¿no? Esa mirada que tiene don José María, la de un hombre con una profunda vida interior y con un amor de almas incontenible. Por eso San José María se desprendió de él, estaba haciendo una tarea importantísima, pero se desprendió de él y lo empezó a enviar a todos aquellos países de Europa. Por eso yo resumiría lo que voy a decir en una palabra: fe y vida de fe, porque la fe es lo que mueve montañas, la fe es lo que mueve, claro, y en ese sentido la fe nace con el bautismo, pero la fe renace con lo que se llama el impacto. Si uno lee el Evangelio,
la suma del Evangelio es suma de impactos. El impacto de Zaqueo, el impacto de Mateo, el impacto de Marcos, y también don José María tuvo su impacto. Él estaba el 27 de noviembre de 1936, estaba a las 11 de la noche, estaba subido en un camión. Ese camión, todo el mundo sabía que iba a Paracuellos, y todos los que iban en ese camión iban a ser fusilados y enterrados en una fosa común. Él estaba en el camión. De hecho, tenemos el papel, una copia del papel, en donde está la instrucción de los que van a subir al camión esa noche, y en la lista está él. Lo que pasa es que cuando él está subido en el camión, una voz dijo: Chiqui, baja del camión. Chiqui es el nombre familiar de don José María, porque era el más pequeño de la familia, y él bajó del camión, porque alguien había dicho: Chiqui, baja del camión. Bajó, el camión se fue, y un miliciano le vio allí y le dice: ¿tú qué haces aquí? Venga, para adentro. Y lo metió dentro de la cárcel. Y al día siguiente comenzaron los procesos, cosa que hasta ahí no había habido procesos, era tribunal popular, y empiezan los procesos, y ese golpe, ese impacto, ese saber que podía haber fallecido, ¿no? Pero que Dios le había dado una prórroga de vida, ¿no? Hace un mes o 2 meses estuve en Roma con el prelado del Opus Dei, y me dio la bendición de viaje, y cuando me levanté le dije: Padre, Dios me ha dado una prórroga de vida. Y el padre me dijo: sí, hijo mío, es que hay mucho que hacer. Y se fue. Eso es don José María Hernández Garnica. Hay mucho que hacer, y se fue. Y don José María, desde ese día, le quedó claro en el alma para qué estaba aquí, ¿no? Para hacer el Opus Dei siendo el mismo Opus Dei, ¿no? Por eso es muy impresionante la fe con la que él encaja ese golpe, con la que él entiende lo que Dios quiere de él, y luego la vida de fe, como eso se va poniendo en marcha, ¿no? Lo cual es perfectamente compatible con haber tenido momentos de falta de fe. De hecho, cuando termina la guerra civil y está en una pensión en San Sebastián, está atrancado. Don Francisco Botella es enviado desde Madrid. Don Francisco estaba militarizado en Valladolid. San José María le dice que vaya a San Sebastián e intente traer a don José María, ¿no? Porque está atrancado, está en una crisis profunda de fe y de todo, porque estaba como un chicle. O sea, después de tantas veces que había estado a punto de morir en la guerra, y después de todas las barbaridades que había visto, se había quedado como estaba Europa, desinflado, ¿no? En un profundo desánimo. Y efectivamente fue don Francisco Botella y fue a buscarlo, y lo que hizo fue entrar en la habitación a las 5:30 de la mañana, que es la mejor hora para encontrar a una persona profundamente dormida, ¿no? A las 5:30 de la mañana entró en la habitación de la pensión donde estaba, le despertó, don José María le reconoció, sonrió, y empezó a contarle cosas, ¿no? Del padre, de la obra, y le empezó a intentar encender el corazón para decirle: vámonos a Madrid. Y él dijo que no. Y cuando don José María decía que no, es que no, mejor no insistir, ¿no? Pero es bonito porque al cabo de unos días él fue efectivamente a Madrid, pero para decir que se iba, que no le veía sentido a nada, ¿no? Cuando llegó a la casa donde estaba San José María, le abrieron la puerta, y el que le abre le da un abrazo, se encuentra con otro que le da otro abrazo, otro que le da otro abrazo, y cuando llega delante de don José María Hernández, con don San José María, cae de rodillas y le pide perdón. Y lo que iba a ser me voy se convirtió en ese nuevo renacer de la fe, porque lo bonito es que el amor de Dios y el amor a los hombres, la fraternidad lleva al amor de Dios, y el amor de Dios lleva a la fraternidad, ¿no? En ese sentido, la fidelidad de San José María, de don José María Hernández Garnica, fue probada por la prueba de la fe, quedarse a oscuras, quedarse sin ánimo, ¿no? Pero también de esa fe, de esa prueba de la fe se sale. ¿Cómo? Pues igual que en la primera, encajando ese golpe de la vida, encajándolo en un corazón enamorado.
Por eso ese transcurrir de un lugar a otro, ese ir de un país a otro, que uno puede no entender, ¿no? Una persona como don José María, con tantas cualidades, que podía estar directamente del miembro del Consejo General del Opus Dei, junto al Padre, no. Su misión es viajar, estar con unos, con otros, encender, es decir, transmitir a unos y otros que la fe ha de convertirse en vida de fe, y que cuando hay crisis de fe lo que hay que hacer es pedir de nuevo la fe, y la fe rebrota, ¿no? Por eso, en ese conjunto de la evangelización, él parte de una base muy sencilla, es que esto es de Dios, ¿no? Y como esto es de Dios, y yo he tocado la presencia de Dios, he tocado el golpe de la gracia, pues igual que yo he sido golpeado por la gracia, también otros pueden serlo. Porque esa es la visión de la fe, contagiar la fe a otros, que otros sean tan felices como yo. Por eso, cuando uno piensa en la gente joven de hoy, y uno piensa en la evangelización del mundo de hoy, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los teólogos acerca de las vocaciones de los jóvenes de hoy? Hace unos días leía el trabajo de un teólogo, un gran teólogo, que se planteaba eso, las vocaciones de los jóvenes de hoy. Y la respuesta es muy sencilla. Primero, que el que sabe de jóvenes es el Papa Francisco, porque es el que mejor conoce el mundo. Primero porque lo ha trabajado, lo ha recorrido, y luego porque está muy bien informado, conoce perfectamente, y dos, porque está muy cerca de Dios, como el Santo Padre, lógicamente, es el Vicecristo. ¿Y qué dice el Papa Francisco sobre los jóvenes y las vocaciones de los jóvenes hoy? Pues muy sencillo. Lo primero, quererles. Confiar en ellos, como confiaron en nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Confiar en ellos, quererles mucho, comprender la situación en la que están. Y segundo, pedirle al Espíritu Santo que esos jóvenes de hoy se enamoren de Jesucristo, como nos enamoramos los jóvenes hace unos años y entregamos nuestra vida a lo que Dios nos iba pidiendo. Por eso, ese mismo modo de hacer, eso es lo que hacía don José María Hernández Garnica. Iba por el mundo entero, de un país a otro, y lo que hacía era querer a la gente, estar con cada uno, porque, como dice San José María en Camino, la caridad más que en dar está en comprender. Don José María iba y lo que hacía era estar al lado de cada uno, comprenderles a cada uno, ¿no? Porque la mejor manera de amar es comprender. Y una vez que los comprendía y los quería, les animaba a tener fe, a tener vida de oración, a tener trato con Jesucristo, y entonces actuaba Jesucristo, les robaba el corazón y fueron brotando vocaciones. Hay una carta impresionante en un determinado país que don José María fue a estar con ellos y le escribe a San José María: he estado en este país, no voy a decir cuál, y padre, aquí hay tibieza, con todo lo que eso implica. Y empieza a viajar a ese país cada 15 días, y al cabo de un tiempo le vuelve a escribir a San José María y le dice: padre, de lo que le dije, nada, y prueba de ello es que ya han venido las primeras vocaciones. Es decir, que todo es un problema de fe. Si tenemos fe y tenemos vida de fe, Dios hará que haya vocaciones de jóvenes, que las personas que se hayan alejado de Dios vuelvan. Es un problema de plantear el Evangelio como lo planteaban los que nos han precedido. Por eso don José María puede para nosotros ser un gran modelo, un perfecto intercesor, ¿no? ¿Por qué? Porque le pasa igual que a nosotros. Ha tenido un impacto de la gracia de Dios, ha tenido momentos de desánimo y se ha santificado como nosotros en la vida ordinaria. Hay un momento muy gracioso de la vida de don José María, cuando él estaba estaba de medio volante y aparece en Londres, y hay una discusión porque la reina madre de Inglaterra ha aceptado ser presidenta de honor del patronato de Nedenhall House, que es una residencia de estudiantes que se ha construido en Londres
multinacional, multirracial para los súbditos de la Commonwealth que venían a estudiar a la London Business School, ¿no? Y bueno, llega el momento de la inauguración y le invitan a la reina madre a que venga, si quiere, a inaugurar y la reina madre, contra todo pronóstico, acepta, lo cual quiere decir que trae mucha gente con su séquito, muchas personas que van a valorar la importancia de la residencia y que podrán colaborar en la ayuda económica para el mantenimiento de la residencia. Y las autoridades de la residencia se plantean que, teniendo en cuenta que la reina madre es la jefa de la iglesia anglicana, si tiene sentido que en el recorrido para enseñarle el Netherhall House se le enseñe el oratorio. Y deciden cerrar el oratorio con llave y quitar el oratorio del circuito, ¿no? Es una visión ecuménica como otra cualquiera, ¿no? Don José María se negó en rotundo. ¿Cómo vamos a cerrar el oratorio? ¿Cómo vamos a esconder a Jesucristo cuando es el sentido de todo este patronato que hemos puesto, el sentido de la residencia y el sentido de que estemos aquí, el sentido de que San José María nos haya enviado a contagiar el Evangelio en Inglaterra? O sea, si escondemos, es que no tendría sentido, sería como... y al final se hizo así, efectivamente, y cuando llegó el circuito, entraron en la capilla, le enseñaron la capilla, la reina madre sonrió complacida, porque efectivamente entendió que todo aquello tenía sentido por eso, ¿no? Por eso, al final uno dice, ¿cómo podemos imitar a San José María y cómo podemos imitar a don José María, los dos, ¿no? En ese tener fe y vida de fe, en esa labor que Dios nos ha encomendado, en esa tarea que cada uno de nosotros hemos recibido, pues la clave está en que sigamos siendo muy fieles a Jesucristo. Por eso fue muy impresionante, hace unos años me escribieron de Ámsterdam, donde había construido con sus manos don José María un oratorio, fue de los últimos que construyó, y en un centro del Opus Dei en Ámsterdam, y al terminar, cuando ya había concluido todo y ya solo quedaba pegar el altar del sagrario a la pared, y ya quedaba todo rematado, ya solo había que barrer, airear un poco y bendecir, ¿no? Y entonces con lo que le quedaba de tinta, con lo que quedaba de pintura, del bote de pintura, escribió en la parte de la tabla que iba a quedar pegado a la pared, escribió a grandes trazos: Jesu, Jesu, esto mi semper Jesus. Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de la intervención de los otros dos ponentes podréis preguntar, ¿vale? Ahora pasaré la palabra al doctor Josep Masaveu i Tierno, que es doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, es doctor en Pedagogía con la tesis Alexandra Galí, la Mutua Escolar Blanquerna, donde estamos ahora. Tiene una amplia experiencia docente y desde el 2009 preside lo que es el Braval, una iniciativa de aquí del barrio del Raval de Barcelona, que a través del voluntariado se propone promover la cohesión social, luchar contra la marginación, luchar contra la exclusión social de los jóvenes y facilitar la incorporación de los inmigrantes a la sociedad. Y tiene también, aparte de esta tesis, tiene muchos libros publicados, de Pallarols de Rialp, 20 historias de superació al Raval, claves de éxito para el ascensor social y Santa María de Montealegre, Església de la Antigua Casa de Caridad, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda, que a mí cuando me invitaron me sorprendió, porque dices, bueno, yo aquí que pinto, ¿no? Pues, no, explícanos lo del Raval. Bueno, pues explicaré lo del Raval, que es para lo que me han contratado, digamos, ¿no? Pero es muy interesante el título que han puesto.
Raíces y multiculturalidad, el Brabal. Integración, entorno, obertura. Bueno, esto yo creo que es lo que se encontró Chiqui cuando fue a tantos países, Francia sin saber francés, Alemania sin saber alemán, Inglaterra sin saber inglés, todo esto, ¿sí? Y se lo encontró allí. Bueno, pues, y él se tuvo que adaptar. Bueno, pues aquí lo estamos haciendo al revés. Aquí solo es salir y aquí tienes de todo. Aquí en este barrio tienes personas de 40 y pico de países, ¿no? Bueno, entonces dices, bueno, ¿cómo él lo afrontó? Una primera cuestión que yo me planteaba. Después, y digo, bueno, ¿y de esto qué podemos aprender? ¿Y qué puedo imitar? ¿Cómo lo hizo él para él entenderlo y para que a él le entendieran? Porque el entendimiento es de los dos, ¿eh? Si yo te entiendo a ti, pero tú no me entiendes a mí, ya puedes ir hablando, ¿no? Bueno, pues la situación es esta. Para que os situéis, el barrio tiene 1 kilómetro cuadrado, es muy pequeño, tiene 49.000 habitantes, casi 50.000, el 50% son inmigrantes, hay un 30% de paro. Hay 2 pirámides de población invertidas, los inmigrantes son mayoritariamente menores de 24 años, mientras que las personas del barrio de toda la vida son personas mayores. Hay 2.600 abuelos que viven solos, esto se dice rápido, ¿no? Todos estos índices de dificultad superan mucho, casi quintuplican los índices de dificultad de los suburbios de París, de las banlieues de París. Allí explotó y aquí no. Es una sorpresa. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que se dedica a los demás. Hay muchas entidades, las parroquias, los servicios sociales, las escuelas, el sistema sanitario, todo esto es una gran red social. Y la gente que ayuda al de al lado, a mi vecino de arriba, a mi hermano, a mi cuñado, a unos amigos, tal. Y gracias a eso no ha explotado. Bueno, entonces el Brabal es un centro que ahora este es el año 24. Casi no me lo creo porque hemos tenido 2 años de parón, como aquel que dice, pero en fin, hemos hecho otras cosas. Y lo que buscamos es promover, como ha dicho ella, la cohesión social, luchar contra la marginación, prevenir la exclusión social de los jóvenes y facilitar la incorporación de los inmigrantes a nuestra sociedad. Nosotros pivotamos sobre el deporte colectivo. Tenemos 12 equipos 6 equipos de fútbol y 6 equipos de básquet, que tienen 2 características. La primera es que los chicos están mezclados. Tenemos chicos de 30 países, están mezclados, porque si no vas manteniendo el gueto. Es decir, un equipo de marroquíes, un equipo de filipinos, un equipo de ecuatorianos, un equipo de pakistaníes, no, mezclados. Y segundo, jugar en la Liga Normalizada de Barcelona, con equipos de todos los barrios de la ciudad. Esto es muy importante porque los chavales salen del barrio y chavales de todos los barrios vienen aquí y conocen de primera mano una situación que es difícil, ¿no? Y se forma un solo paquete con estos equipos deportivos y después con un programa que le llamamos de mejora 1 a 1 de mejora personal, que es un refuerzo escolar, en fin, todo lo que se pueda hacer para que consigan el éxito escolar. Es fundamental que consigan el éxito escolar, si no están ya condenados a la marginalidad. Bueno, ¿cuáles son los 2 elementos fundamentales a nuestro entender o nuestra experiencia? Primero, la mezcla, la barreja en catalán, la mezcla. Por eso vamos por proyectos colectivos, para conseguir espacios comunes de convivencia. Y para eso la escuela es fundamental. El más espacio común de convivencia es la escuela. Y la segunda es el voluntariado. Hacer piña en cada equipo, hacerse amigos, conocerse, tratarse, interesarse los unos por los otros. En condiciones normales, estos 2 años han sido un caos, pero en condiciones normales tenemos unos 160 voluntarios, entre el invierno y el verano, que dedican 15.000 horas a atender a los demás. 15.000 horas es una burrada de horas, es muchísimo. ¿Y qué están transmitiendo
inconscientemente, la generosidad, que es lo que debería transmitir Chiqui. El cariño, la atención, ¿y por qué la gente conectaba con él? Porque debería estar transmitiendo esto. Hay unas actitudes básicas que me parece que hay que tener en cuenta, que son las siguientes. La solidaridad se construye con realidades. Hay una pobreza material y una pobreza afectiva, y todos tenemos que ayudar. Porque si no, si tú tienes una necesidad y yo te puedo ayudar y no te ayudo, el problema no es que tú te quedas con esta necesidad. El problema es que yo me estoy volviendo un egoísta, y con gente egoísta nunca conseguiremos una sociedad cohesionada, que es lo que estamos buscando. El primer objetivo que nosotros buscamos es promover la cohesión social. Segundo, romper la barrera física que lleva a la barrera mental. La desconfianza, la inseguridad. No sé qué decir cuando encuentro a otras personas que no hablan mi idioma, tienen otro color, tienen otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, por eso hay que ir a los proyectos colectivos. Uno de los proyectos colectivos más integrador, o como se le quiera llamar aquí en Cataluña, son los castellers. Porque cuando estás cogido así media hora con un tío del Pakistán y otro del Congo, la barrera física ya ha desaparecido, ¿eh? Esto va rápido la cosa, ¿no? Tercera actitud, dale un pez y al mismo tiempo enséñale a pescar. Porque si solo le das un pez, estamos haciendo una sociedad dependiente. Dame esto, dame. Bueno, ¿y tú qué haces por los demás? Es decir, todos tenemos que hacer por todos. Con lo cual se van rompiendo los estereotipos y los tópicos. Por ejemplo, no sé si como sabéis que en Barcelona hay 12.000 pakistaníes. 12.000 son muchos. Bueno, desde los 12.000 pakistaníes, 6.000 tienen carnet de la red de bibliotecas de la Diputación. Dices, esto, pues claro, esto es la vida. El futuro se llama, salió en un periódico una entrevista a un chaval, el futuro se llama RINAT. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando conoces, el estereotipo se rompe. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, los pakistaníes consideran que los africanos, los negros, son unos tíos, vamos a decir así, muy raros. Ahora, cuando están en el mismo equipo, al cabo de 4 días, siguen pensando que son muy raros, pero los 2 negros que hay en mi equipo son unos tíos estupendos. Ah, amigo mío, entonces ya has roto todo esto, ¿no? Otro factor, actitud, es el ascensor social. Hay que conocer las costumbres y hay que relacionarse con todo el mundo, ¿no? Participar en el tejido social normalizado. Y es fundamental el éxito escolar y la inserción laboral. Otro factor es la convivencia interreligiosa, que lo que se encontró Chiqui por estos países no era la España católica, sino que se encontró otros, y aquí tenemos otra dinámica, ¿no? Por ejemplo, en el Babal vienen chavales, familias y voluntarios, porque los voluntarios vienen porque quieren ayudar, de 9 religiones. Allí estamos. Católicos, evangelistas, adventistas, ortodoxos, musulmanes, budistas, hindús, testigos de Jehová, judíos y que no tienen ninguna religión. Nosotros no escondemos, respetamos todas las creencias, pero no escondemos nuestra identidad cristiana. Tenemos una capilla con el Santísimo, viene un sacerdote, predica, no hemos tenido ningún problema con nadie. Es más, los chavales hablan mucho de religión, eso es muy interesante, porque cada día es la fiesta de alguna religión. Entonces, ¿qué celebréis? ¿Por qué comes de esto? ¿O por qué de esto no comes? ¿Y qué celebráis vosotros? Ah, pues si es tu fiesta yo vengo, ¿no? Por ejemplo, el martes que viene se confirman unos cuantos chavales, que me parece son 10 o 12, que estamos preparando para la confirmación. Bueno, pues estos son católicos, claro, bautizados, porque se confirman, ¿no? Pues vendrán los de su equipo, porque es su fiesta.
vendrán de varias religiones, vendrán allí todos bien guapos, y bien, igual como yo voy al final del Ramadán con toda naturalidad. Bueno, esto es lo que hay de esto. Esto es lo que se va consiguiendo, ¿no? Es decir, a veces los políticos, vamos a decir, o algunos políticos o algunos periodistas plantean que la religión es un factor de enfrentamiento. Y entonces, como provoca tensiones, hay que hacer ver que todos somos aconfesionales. Esto es un error muy grave y además no es eficaz. Mira, cualquier persona tiene 5 patas en la vida. Tú tienes tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus costumbres y tus creencias. Estos chavales que han venido de no se sabe dónde, unos en patera, en fin, las situaciones son muy complicadas. Su familia, las situaciones familiares son muy tremendas. El trabajo, tenemos un 30% de paro en este barrio, que es mucho, es una burrada. Sus amigos son igual de kinkis que ellos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Sus costumbres, no pueden vivir sus costumbres aquí como vivían en su país, porque vendrán una parte, tal. ¿Qué les queda? Sus creencias. Pues apóyate en esto y ya les crecerán las otras patas. Porque si la creencia se sublima y solo tu factor de identidad es la creencia, estamos en el yihadismo, ¿eh? Todos los análisis acaban en esto. Todos estos procesos de yihadismo y todo esto es porque la creencia se ha sublimado. Bueno, pues ¿y cómo se consigue esto? Con la generosidad. Es decir, lo que Chiqui hacía de que quería es lo que hacen los voluntarios inconscientemente. O sea, nosotros pivotamos por el voluntariado no por una cuestión de presupuesto. No es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que esto es un intangible que se transmite y los chavales lo ven. Tenemos voluntarios que han sido chavales nuestros antes y estos tienen una incidencia muy bestia, brutal. Claro, si yo a un chaval le digo, mira, es que tienes que portarte bien y tienes que ir al colegio y tienes que obedecer a tus padres, entonces me miran con cara de asco diciendo, pero ¿qué dices? Es siempre el mismo rollo. Ahora, si esto se lo dice un tío que es como él, con las mismas condiciones materiales y que resulta que ha acabado la carrera y tiene trabajo, si tú has podido, yo también, porque yo no soy más burro que tú. A ver si me entiendes, ¿no? Es decir, bueno, pues en este sentido los chavales tienen que los vamos pivotando para que hagan también labores, algunos trabajos de voluntariado, como ayudar a hacer compañía a estos abuelos que viven solos, o vamos a jugar a fútbol con los chavales y jóvenes acogidos en el Cotolengo y todo esto. Y en todo este rollo, ¿qué es lo que hay que priorizar? Es la relación personal, el amor, la amistad, y esto es personal. Es decir, si yo tengo una necesidad material, a mí me pueden ayudar de esta parroquia, de la Generalitat, del Ayuntamiento, de la Diputación, de esta entidad, o de donde quieras. Pero a mí no me quiere ni la parroquia, ni la entidad, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación. No. Me quiere la Carmen que está en esta entidad, el Antonio que está en esta parroquia, el Juan que está en este servicio social. Una persona es lo que consiguió Chiqui. Hay mucha gente suelta, vamos a decirlo así, que ayuda todo lo que puede. Ayuda al vecino, la familia, el amigo. Es la gran red social. Y por contra, a veces hay muchas reuniones de coordinación en que se pedalea que no te puedes ni imaginar. Cuesta comunicar esta actividad porque es difícil la visibilidad, porque no es noticia. Por ejemplo, el gran recapta de alimentos, la recogida de alimentos sale en todos los periódicos, ¿no? Es absolutamente necesaria, pero no sale en los periódicos, no es noticia el reducir el fracaso escolar, que es el futuro, ¿no? Y todos son importantes. Bueno, pues esto es el Babal, ahora estamos en el año 24, para que os hagáis una idea, han pasado unos 1.400 participantes en los programas,
450 están trabajando, han hecho bachillerato 150, 240 han hecho ciclos formativos, 18 han terminado la carrera universitaria y este año están 15 en la universidad y han pasado 990 voluntarios. Con esto estamos dando esperanza, se crean oportunidades, se consolida la personalidad de cada uno y se evita que se genere rechazo, porque se sienten copartícipes en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep. Y ahora vamos a pasar la palabra a María Candela. María Candela es sobrina nieta de don José María Hernández Garnica, que era hermano de su abuela. Es periodista y vive en Roma y ahora actualmente está trabajando está haciendo un máster, ¿no?, en Madrid. Sí. Exacto. Y tiene muchos recuerdos familiares de don Chiqui, ¿no? Tiene así, pues, todo lo que ahora nos va a comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero, al rector de Montalegre, a los organizadores, a Jordi y, por supuesto, a don José Carlos, por estar aquí en este acto. Para mí es un regalo porque nunca había venido a Montalegre y no conocía la capilla donde está enterrado mi tío abuelo, porque de hecho cuando fue su traslado de restos hace unos años, ¿no?, desde el cementerio de Montjuic, yo ya estaba en Roma, entonces me lo perdí. Así que como este curso académico pues estoy aquí, ha sido una feliz coincidencia, ¿no? Y también es una suerte porque justo hoy, esta semana está mi hermano en Barcelona y han venido también mis padres. Así que don José Carlos ha conseguido liar a media familia. Y bueno, yo soy sobrina de don José María, como ha dicho, porque era hermano de mi abuela materna. Y de hecho, ellos eran los dos hermanos pequeños, con lo cual estaban muy unidos, ¿no?, y se criaron juntos. Y quería decir que en realidad la que debería estar aquí hablando hoy es mi madre, porque ella sí que conoció al tío Chiqui y además es la persona que más se mueve para mover su devoción. Yo no lo llegué a conocer porque él falleció muy joven, falleció en el año 72, tenía 59 años y yo nací, no muchos, pero sí unos cuantos años más tarde, con lo cual esto no lo conocí. Pero bueno, mi familia siempre ha sido una figura de referencia, siempre lo hemos tenido muy presente y además ahora, además de ser un referente, es un intercesor. Aunque mi madre se queja porque dice que a nosotros no nos hace mucho caso, pero bueno, aún así le pedimos. Y bueno, y quería aclarar también que, como decía don José Carlos, ¿no?, nos referimos a don José María como al tío Chiqui, porque así es como le llamábamos en la familia. Pero ahora ya no solo, ¿no? De hecho, tengo muchas amigas que se refieren a él como el tío Chiqui, ¿no?, ya directamente. Y a mí me hace bastante ilusión, ¿no?, porque en el fondo refleja pues esa confianza y esa cercanía pues que tenemos que tener con los santos, ¿no?, que son nuestros amigos en el cielo. Y de hecho nosotros también en la familia usamos un lenguaje un poco del mundo del marketing, ¿no?, y en tono de broma decimos que para que la causa de canonización vaya adelante necesitamos muchos chiquifavores y muchos chiquimilagros, así que también os quería animar, ¿no?, a pedirle muchas cosas porque necesitamos, ¿no?, esos chiquifavores y, como decía don José Carlos, pues para que los santos también estén muy activos, ¿no? Y bueno, y como decía, ¿no?, pues siempre ha sido un referente, ¿no?, el tío Chiqui. Mi madre, cuando tenemos comida familiar en casa, siempre nos dice: en esta mesa ha comido un santo. Bueno, todavía no está canonizado, pero es siervo de Dios, así que ya podemos hablar en estos términos. Pero es verdad, ¿no?, porque esa mesa de comedor es una herencia y es la que estaba en casa de mi bisabuela, con lo cual pues él comió ahí muchas veces, ¿no? Y bueno, a mí personalmente, ¿no?, una cosa que me emociona es pensar como en ese rastro de luz que dejan detrás de sí las personas santas, muchas veces sin ser ellas mismas conscientes, ¿no? Porque eso, el hecho de que el tío Chiqui fuera uno de los primeros en seguir a San José María y que fuera fiel a esa llamada, ¿no?, hasta el final de su vida, como decía don José Carlos, pues a pesar de todas las dificultades y de haberlo pasado tan mal en la guerra, pues ha influido en todos los miembros de la familia y ha hecho pues que algunos hayamos recibido formación al calor del Opus Dei o que hayan descubierto pues también la vocación a la obra.
Y de hecho, en la tercera generación, entre los sobrinos nietos, tenemos 3 sacerdotes. Uno de ellos es mi hermano y los 3 son del Opus Dei, ¿no? Y pienso que obviamente el tío Chiqui pues, habrá tenido mucho que ver en esto, ¿no? Bueno, la idea era que mi intervención fuera breve, así que voy a contar algunas anécdotas relacionadas con la familia. Algo que me gusta de todas ellas es que reflejan bien esa frase que decía San José María a sus hijos espirituales, ¿no? Les decía que tenían que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y estas historias reflejan eso, ¿no? Que los santos, pues eso, siendo gente que aspira a la gloria del cielo, pues tienen también las raíces bien plantadas en la tierra. Son personas arraigadas en una familia, con un hogar, no son unos parias, ¿no? Y también reflejan cómo los primeros miembros de la obra la sacaron adelante con esa fe que decía don José Carlos, con heroicidad, con amor a Dios y con amor al fundador, ¿no? La primera anécdota tiene como protagonista a mi abuela María y se la he oído contar a mi madre. Así que si me invento algo, ella me puede corregir. En los años 40, un poco después de la Guerra Civil, ella estaba en su casa, en Madrid, y Chiqui se encontraba allí también. Y en un momento dado, mi abuela estaba frente al tocador y Chiqui se sentó a su lado en la habitación y empezó a llorar. Y ella se quedó muy sorprendida, ¿no? Desconcertada, y le preguntó qué pasaba. Y Chiqui le dijo con pena, ¿no? Le dijo: el padre se nos muere y nosotros sin el padre no podemos. Eran los años en que San José María padecía una diabetes fortísima y parecía que podía fallecer en cualquier momento. Tanto es así, ¿no?, que cuando se trasladó a Roma en el año 46, viajando desde Barcelona, ¿no?, desde el puerto de Barcelona, el médico que lo atendía desaconsejó ese viaje. Es una anécdota pequeña, pero pienso que refleja bien cómo para Chiqui ser fiel a San José María era ser fiel a la Iglesia y era ser fiel a Jesucristo. Y en el fondo veían en el fundador a un hombre de Dios llevando adelante una empresa sobrenatural. Como decía don José Carlos, tuvieron fe en él porque veían su fe en Dios, ¿no? También es gracioso, ¿no? Hay muchas anécdotas de la relación entre el tío Chiqui y su madre, mi bisabuela, más conocida como doña Adela. Chiqui era su hijo pequeño y se puede decir que era la debilidad de su madre. De hecho, cuando en alguna carta él escribe a San José María para contarle que ha estado en España y ha ido a verla, con cierta ironía se autodenomina su tesoro, ¿no? Mi madre ha visto a su tesoro y ya se ha quedado tan contenta, ¿no? Y ella era todo un carácter, ¿no? Y se quejaba de no tener a su hijo pequeño a su lado, porque a partir del año 56 don José María se marchó de España y vivió en 9 países de Europa, contando con Italia, a los que fue a llevar o a reforzar la semilla del Opus Dei. Pero en el fondo, doña Adela siempre respetó su vocación y le ayudó con muchísima generosidad. Hay que entender además, ¿no?, pensaba el impacto que pudo suponer para la familia el momento en que Chiqui conoció a San José María y al Opus Dei en el año 35. La obra era algo totalmente desconocido, era muy novedoso. José María Escrivá era un sacerdote joven de Huesca, lo que se oía de ese apostolado era muy confuso y de todos modos su madre le dejó frecuentar día. Además, ella se acababa de quedar viuda en ese momento y al estallar la guerra civil pues vino toda la persecución antirreligiosa. A Chiqui, de hecho, lo denunció el portero de su casa porque iba a misa y lo mandaron a la cárcel, ¿no? Pero ella, su madre, ¿no?, le prometió a la Virgen que si lo sacaba adelante le iba a dejar irse con ese sacerdote y no le iba a hacer más preguntas. Y ahora entenderán por qué digo que era todo un carácter, porque cuando años más tarde San José María quiso darle personalmente las gracias por haber respetado la vocación de Chiqui, por no haberse opuesto, ella simplemente le contestó: yo me fiaba de mi hijo.
como diciendo, no fue por usted, fue por mi hijo, ¿no? Y bueno, antes he hecho también referencia a la generosidad, ¿no?, de la abuela Adela. Yo siempre pienso que era, como dice el refrán, ¿no?, perro ladrador, poco mordedor. Y cuando Chiqui marchó a París, durante los inicios del Opus Dei en Francia, las mujeres de la obra que se trasladaron también tuvieron muchos problemas para encontrar una casa que pudiera ser el primer centro en París. Y para ayudarlas, el tío Chiqui hizo algo muy excepcional, ¿no? Él pidió permiso a San José María para viajar a España y pedirle a su madre la parte de la herencia que le correspondía, ¿no?, en vida, y porque él era huérfano de padre. Y entonces San José María le dijo, bueno, es una excepción, pero sí, hazlo, ¿no?, porque era una situación bastante apurada. Y entonces el tío Chiqui viajó a Madrid y se lo comentó a su madre. Le dijo, mamá, vengo a hacer de hijo pródigo. Y cuentan que estuvieron hablando de otros asuntos y poco antes de terminar la conversación, ella le hizo el siguiente comentario. Me imagino que no te irás a gastar el dinero igual que el hijo pródigo. Y no, y ya Chiqui le explicó, ¿no?, que se trataba de poner en marcha una residencia de estudiantes universitarios en París. Y doña Adela comentó, es gracioso porque ese dinero lo hicieron nuestros parientes negociando con franceses en el Cantábrico y ahora ese dinero vuelve a París. Bueno, cuando fue posible, aprovechando los viajes a España, pues el tío Chiqui tuvo oportunidad de bautizar, de casar a varios sobrinos. Bueno, mi madre es la pequeña de 12 hermanos, con lo cual había muchos sobrinos a los que casar y bautizar, ¿no? Y hay una historia graciosa que tiene que ver con el bautismo de mi primo Álvaro. Así aprovecho para pedir oraciones por él. Es sacerdote y vive también en Roma y tiene una enfermedad degenerativa muy grave, ¿no? Y en uno de sus viajes a Madrid, el tío Chiqui bautizó a Álvaro y cuentan que en la ceremonia el bebé no paraba de llorar. Y al final el tío Chiqui se acercó con el niño en brazos a una imagen de la Virgen y lo levantó para ofrecérselo a la Virgen. Y en ese momento el bebé dejó de llorar. Y toda la familia empezó a pensar como con Juan Bautista, ¿no?, ¿qué será de este niño? Y en realidad el tío Chiqui contaba luego divertido que Álvaro lloraba porque tenía muchísimos gases. Y en el momento que lo levantó para ofrecérselo a la Virgen, el niño soltó todos los aires que tenía dentro y por eso se quedó tan tranquilo y dejó de llorar. Y la verdad es que el tío Chiqui, cuando lo levantó para ofrecérselo a la Virgen, le pidió que fuera sacerdote y la Virgen lo escuchó. Y bueno, termino ya con un detalle que parece insignificante, pero a mí me emociona. Esto, como muchos saben, don José María falleció con 59 años de un cáncer de laringe. Fue una enfermedad muy dolorosa, al final no podía ni hablar y comer con bastante dificultad. Cuando le detectaron el cáncer, él estaba en Alemania y al cabo de un tiempo se trasladó a España, ¿no?, para seguir el tratamiento, primero en Pamplona y luego aquí en Barcelona, donde falleció. Y en el verano del año 72, el año que falleció, ¿no?, él falleció en diciembre, le preguntaron si tenía algún deseo particular, ¿no?, para que pudiera descansar un poco. Y él dijo que lo que más ilusión le haría era ir unos días a casa de su hermana María Anoja, que es un pueblo de la costa cántabra donde había pasado todos los veranos de su infancia y de su adolescencia. Y hay una foto de él en el jardín de la casa de mis abuelos, junto a las hortensias, ¿no?, que cuidaba mi abuela. Y pensaba que es bonito, ¿no?, ver esto, que una persona que había estado en tantos países y con personas tan variadas pidiera volver unos días al lugar donde estaban sus raíces, ¿no? Porque, como decía San José María, para ser muy divinos hay que ser muy humanos. Moltes gràcies. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? No sé. És una pregunta, bona tarda, pel senyor Josep Massaveu. Està sent?
Sí? I bueno, jo he viscut 47 anys al Raval y bueno, tot això... Ah, sí, pues que yo he vivido 47 años en el Raval. Entonces, todo esto no me coge sorpresa ahí. Y lo que estaba interesada es dónde está su asociación, en qué dirección. Porque yo conozco, por ejemplo, Ecumeme, que está en Aurora número 10, que allí se dedican a formar a chicos de adolescentes. Y bueno, me gusta mucho esto. Y entonces, pues, quería saber la dirección donde están ustedes. Nosotros estábamos en la calle Cera 31. ¿La calle de la Cera Cera? 51. ¿De la Cera? Sí, calle de la Cera 51. Vivía ahí al lado. Esquina Reina Amalia, y se entra por Reina Amalia 2. Aquí fuera tienes unos folletos y tal. Mira, Vale. en este barrio hay somos 30 entidades que hacemos prácticamente lo mismo, cada cual con su manera de hacer y tal, ¿no? Pero 30 entidades, esto es una burrada de entidades. Estamos en Cera 51, entrando por Reina Amalia 2. Vale. Estás invitada al día que quieras. Te lo enseño. Ecumene. Muy bien, muchas gracias. Conozco, Muchas dicen. gracias. Don José Carlos, nos han contado la labor de promoción social de Raval, Terral y Montalegre. Y si nos podría contar algún detalle más de la preocupación de don José María por los más necesitados. Sí, yo creo que nuestro padre, San José María, tenía claro desde el primer momento que parte de la formación que tenía que impartir a la juventud era que tocaran la realidad social del mundo en el que vivían. Por eso enseñó desde el principio a dar catequesis a niños, especialmente a niños en barriadas, en lugares donde no había catequesis organizada, ¿no? Luego también pues a colaborar con los párrocos en las parroquias, ¿no? Pero él tenía como esa ilusión de que los jóvenes universitarios que empezaban a seguirle, a los que iba contagiando su amor a Dios, ¿no? Y les iba enseñando a santificar el mundo desde dentro, a formarse bien. Claro, dentro de ese formarse bien era tocar el suelo, tocar la realidad, ¿no? Por eso les gustaba que hicieran visitas a los pobres, que se reunía un poquito de dinero del que podían dar ellos, como jóvenes no tenían mucho, pero bueno, un poquito, y con ese dinero compraban un detalle, y con ese detalle, pues algo que normalmente no podían probar, ¿no? Pues unos pasteles o unos caramelos, y algo sencillo, fungible muchas veces, y con eso pedían a los párrocos y a la gente que trabajaba en los arrabales de Madrid, que había mucha gente que dedicaba tiempo a los enfermos, a los más necesitados, y ellos hacían visitas. Y una cosa muy bonita que no se trataba, decía San José María, de solucionar un problema, como está haciendo el Raval, que realmente soluciona muchas cosas, ¿no? En aquellas visitas no se trataba de solucionar un problema, sino de llevar calor, de llevar caridad, ¿no? Muchas veces nos ha dicho el Papa Francisco que los cristianos, cuando ponemos en marcha todas esas iniciativas, o cuando ponemos en marcha las visitas a los pobres, lo que se trata es de llevar a Jesucristo, ¿no? Lo que se trata no es de solidaridad, sino de llevar a Jesucristo. Por eso, al final, lo que importa es, como nos acaban de recordar, es el trato personal, es el quedarse a solas con una persona y que noten la comprensión, ¿no? Escuchar, hablar, ¿no? Intercambiar, que alguien que se sientan queridos, ¿no? Porque el problema de los pobres es que son invisibles, ¿no? Uno no los ve, ¿no? Y la relación personal lo que introduce es visibilidad, ¿no? Se sienten personas, ¿no? Son escuchados. Si llevas un detalle, pues lo celebran el encuentro, la caridad, que son personas y son tratados como personas, ¿no? Claro, a esa persona necesitada le dejas una alegría en el corazón, ¿no? Le das una luz en su alma, una esperanza, que a lo mejor les llevará después a acercarse y empezar a trabajar o a dejarse ayudar, ¿no? Pero lo importante es el otro, el universitario, el joven estudiante, ¿no? Don Juan Jiménez Vargas, que es uno de los primeros de la obra, que es muy gracioso, es un nombre contundente.
Pues él decía, y además servía porque el chico que le reventaba ir a las visitas al pueblo ya no volvía. O sea, en vez de seleccionar diciendo este sí, este no, simplemente la propia vida seleccionaba, ¿no? En la medida en que los lanzas a todos a ser generosos, el que no está llamado por Dios para esa tarea ya no vuelve, ¿no? Pero es bonito que la gente sea la que se autoseleccione. Tú no seleccionas a nadie. Al contrario, nos acaban de recordar que hay que contar y al propio voluntario le haces un gran bien, ¿no? Y eso es importante, decía San José María, que esa vida de los jóvenes ya ha introducido esos elementos clave, cuando luego fueran mayores, cuando luego sacaran adelante grandes empresas o estuvieran metidos en los ámbitos estuvieran gobernando la sociedad, entonces sí, que podrían ayudar y en serio, como hace Raval, ayudar en serio, ¿no? En ese sentido, don José María aprendió esas cosas desde joven, ¿no? Él que ya era un pollo pera, porque hombre, su tío era el presidente y fundador de Banesto, o sea que no era una persona, pero era una persona también muy normal, ¿no? Muy de cántabro, ¿no? Con esa sencillez, ¿no? Del que tienen los cántabros, ¿no? Esa naturalidad, ese gran corazón, ¿no? Luego don José María, lógicamente, lo que una vez que terminó la carrera de ingeniero de minas y ya se puso a trabajar, es muy impresionante cómo él tenía ya clavado eso en el alma, y de modo que las personas de la empresa Electra era la empresa que gobernaba toda la cuestión de la electricidad, alumbrado público, alumbrado de las casas. O sea, cuando termina la guerra civil y hay que reconstruir todo el tejido, una parte del tejido es el tejido eléctrico, ¿no? Y en ese sentido impresiona mucho haber hablado con antiguos empleados suyos de la empresa, ¿no? Y te das cuenta de gente que con el paso de los años pues conservan un gran cariño, sabiendo que había una distancia enorme, ¿no? En aquella época más, ¿no? Entre el ingeniero, ¿no? Aunque el ingeniero fuera muy joven, y aquel persona que está ganándose la vida, los chispas que le llamaban en Madrid, ¿no? Los que iban arreglando las cosas, ¿no? Sí, esa preocupación de don José María por los demás y por ser eso, como nos acaban de recordar, ¿no? Instrumento de cohesión, está muy presente, ¿no? Igual que también en el mundo clerical, porque luego cuando se ordena pasa a ser sacerdote a todos los efectos, sacerdote del Opus Dei, por lo tanto diocesano en la diócesis donde esté. Él tenía siempre la preocupación de los sacerdotes de estar al lado de todos los sacerdotes, también de los que sufrían, de los que estuvieran solos, y hay montones de anécdotas en muchos países de cómo don José María pues se volcaba, ¿no? Con los sacerdotes. Era un hombre de un corazón muy grande, aunque era muy discreto. O sea, normalmente las anécdotas hay que saber extraerlas, porque él no contaba mucho de lo mucho que hacía. Muchas gracias. Para María, una pregunta es, ¿en la familia recuerdan algún rasgo, alguna virtud que evidencie la santidad de don José María? Entresaca de las anécdotas, pero por si hay alguna cosa que dices, llamaba la atención por tal tema. Gracias. No sabría decir, no sé, ¿se te ocurre algo? Yo pienso, bueno, una cosa que ayuda, o por lo menos que a mí me ayuda, era ver cómo él era una persona de temperamento muy tímido, ¿no? Era muy inteligente, pero era muy reservado. Y además era un poco torpe, o sea, su cabeza iba más rápido que su capacidad de expresarse, ¿no? Y aún así, bueno, fue capaz de eso, de ir donde le dijeran, de hacer lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, para mí por lo menos es un referente, ¿no? Ver cómo eso fue una persona que supo cómo estar más allá de su temperamento, ¿no? Vencerse, eso, para hacer la obra, para sacar adelante todo lo que hiciera falta, ¿no? Como decía antes don José Carlos, es una persona torpe para los idiomas, una persona con problemas de salud a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque tenía unas pecas, ¿no? Cancerígenas que tuvieron que operarle muchas veces, ¿no? Irselas quitando.
y aún así eso, ver una persona que podría estar muy limitada, saber vencer eso y eso, estar por encima por Dios y para los demás, ¿no? Yo destacaría eso. Perdón, José Carlos. A veces vemos a los santos tan perfectos que se nos hace difícil. A veces vemos a los santos tan perfectos que se nos hace difícil pensar que podemos imitarles. ¿Nos podría hablar de algún defecto de don José María y de cómo luchó por superarlo? María acaba de contar ha contado una cosa muy bonita, la ha dejado al borde, con lo cual engancho y termino. Hay una cosa que me divierte mucho, es la pelea de don José María para conseguir. Normalmente los sacerdotes del Opus Dei hemos aprendido a ser sacerdotes de San José María y intentamos, en la medida de las posibilidades, pues intentar ser como él, querer tanto al Señor como él, intentar ser un buen sacerdote como él lo era, ¿no? Y claro, cuando don José María Hernández Garnica se ordena, las meditaciones que daba don José María, los ratos de oración en voz alta que predicaba, lo que llamaban los primeros, nos ha hecho la oración, ¿no? Porque es una manera muy gráfica de decir, nos ha hecho la oración, porque San José María cuando predicaba hacía oración en voz alta. Y nos hace la oración porque bastaba conseguirle y ya estabas haciendo tú una oración tan maravillosa como la suya, ¿no? Claro, don José María Hernández Garnica, lleno de entusiasmo, copió el fichero de predicación que tenía San José María, lo copiaron los tres, don José Luis, don José María y don Álvaro, copiaron las fichas. De hecho, hay una famosa anécdota de un curso de retiro que se predicó en el Colegio Mayor La Moncloa para chicos residentes del colegio, donde todos tenían las mismas fichas, se partían del fichero de San José María. Cuando les invitaron a dar un curso de retiro a 3 manos, o sea, primera meditación la predicó don Álvaro, y don Álvaro vio todo el fichero y sacó una ficha que le pareció fantástica, que era la meditación de las 3 pescas. La pesca milagrosa, tantos peces que se rompía la red. Luego otra, la segunda, por tanto, la evangelización de todas las almas. La segunda pesca ya era la formación de la juventud, ya ir tal, preparar hombres dispuestos para ayudar a Dios, a santificar el mundo, ya la pesca de los 157 peces tan grandes que no. Y luego la tercera pesca era la del estáter. Vete al mar, sacas una moneda, y eso San José María hablaba ya de esas personas escogidas a las que Dios llamaba ya a la intimidad con él, de la búsqueda de la vocación. Era una meditación llamada de las 3 pescas, ¿no?, que San José María había predicado alguna vez, y ahí estaba la ficha, los 3 vieron y la copiaron, y don Álvaro del Portillo empieza la primera meditación de los ejercicios espirituales, primera meditación, las 3 pescas, pim, pim, pim. Llega don José Luis Mózquez a las 11 a dar la segunda meditación del curso de retiro y empieza con las 3 pescas, y todo está. Llega a las 4 de la tarde a la última meditación la primera meditación de la tarde, llega don José María Hernández Garnica y empieza a hablar de las 3 pescas, y ya los chavales estaban todos por el suelo de risa. Don José María pensaba que había triunfado en la meditación, porque él nunca conseguía llegar a los 30 minutos, ¿sabes? Pero aquel día llegó perfectamente, porque todos se reían, claro, comprobando que ahora viene la segunda pesca y la tercera. Y él pensaba, estaba un poco sorprendido, ¿por qué se ríen tanto? Claro, se ríen tanto porque era la tercera vez que repetía la misma meditación, ¿no? Bueno, a continuación empieza una lucha a muerte, porque don José María era incapaz de enrollarse. O sea, si empezaba la meditación y a los 7 minutos se le habían acabado las ideas, ¿no?, le parecía que lo que estaba diciendo era lo de siempre, entonces se iba y decía, quedan 23 minutos, ¿no?, o quedan 19, 16,
12, 11, 9. Entonces es muy gracioso el epistolario que va diciendo: esta meditación que he dado hoy ha sido un desastre, parece el desastre del Machichaco. El desastre del Machichaco es un famoso buque en el cabo Machichaco que explotó, ¿no? Y entonces, pues bueno, él decía que había sido terrible porque la meditación había durado 3 minutos. Y dijo, quedan 27. Porque él era incapaz de estar disimulando. Hay gente que disimula y vuelve una y otra vez. Él era incapaz, si se le había acabado, se había acabado, ¿no? Entonces va luchando y es impresionante porque al cabo de los meses y efectivamente en 1946, cuando tiene lugar la segunda promoción de sacerdotes, ¿no?, que son 6, la primera fueron 3, la segunda fueron 6, don José María dice, bueno, vamos a organizar un tiempo de unos meses para que ultimen su preparación, para darles unas clases de pastoral, para enseñarles a celebrar la Santa Misa, en fin. Entonces, ¿en quién pensó San José María para que dirigiera la convivencia de los que se van a ordenar y para enseñarles a predicar? Pues escogió a don José María Hernández Garnica, porque se lo había currado. En ese sentido, dice, bueno, un hombre que ha luchado denodadamente por conseguir a los 30 minutos, le dará gran paz y esperanza a los nuevos ordenandos, ¿no? Porque ya es cuestión de amor de Dios y de... O sea, en ese sentido es muy bonito porque don José María no esconde sus defectos, ¿no? Como acaba de decir María, cuando lees sus cartas, es que el pensamiento va tan deprisa que se come palabras, ¿no? Pero no es que se coma una o dos, es que se puede comer media frase. O sea, bueno, y le cuenta, padre, mi mesa es un volcán, está llena de papeles, ¿no? O sea, el problema es que nunca consigue escribir todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? No llega, como nosotros, no llegaba, ¿no? Y como lo que más le costaba era hablar o escribir, que eran las dos cosas que más le costaban, ¿no? Pues por él había decidido ser ingeniero porque habría que hablar poco, ¿no? si hubiera tenido el don de la palabra habría hecho abogado, ¿no? Pero no tenía el don. Bueno, yo creo que es bonito el que efectivamente cuando uno entra en un proceso de canonización, no se trata de demostrar que fue santo todos los días, sino se trata de comprobar cómo la gracia de Dios y la correspondencia personal pues consigue al cabo de los años ese clima de santidad de vida, ¿no? Y luego no os preocupéis porque un cáncer al final de la vida también acelera las cosas y uno puede coger velocidad. La última, ¿no? Farem la última, muy rápidamente. Bueno, por fin puedo coger el micrófono por última oportunidad. Bueno, pues cuando tenía preparada la pregunta, a medida que ustedes hablando, iba cambiando qué iba a preguntar, porque, claro, han expuesto también la vida de Chiqui, que ya casi puedo decir que lo que ha dicho usted últimamente es el resumen de lo que yo quería preguntar. Es decir, sí, pero tengo que añadir alguna cosa más. Escuchándoles a todos ustedes, me he dado más cuenta que nunca que toda la vida de Chiqui ha sido consecuencia de esa gran vida interior, por eso está en proceso de canonización. O sea, los santos, por eso son santos, pues son las actividades apostólicas que realizan, los milagros que realizan a través de su misión, se debe a que han copiado, en ese caso, la espiritualidad que ha transmitido San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Entonces, sus hijos, y sobre todo los primeros de la obra, y uno de ellos ha sido Chiqui, pues cogió perfectamente el espíritu del Opus Dei y por eso pudo transmitir esa gran labor apostólica
sobre todo el encomiendo que le dieron de empezar la labor con las mujeres de la obra en distintos países. Usted como postulador también tiene un papel importante en desarrollar la explicación, o sea, desarrollar la vida de Chiqui. Y ustedes, los siguientes ponentes, pues lo mismo digo, o sea que han retratado tan bien la vida de Chiqui, con su familia, con Josep, pues la labor que está haciendo maravillosa en el Raval, apostólica, cómo influye a través de las enseñanzas de San José María, cómo se hace el apostolado rezando primero y luego poniendo en acción los medios humanos sin perder ni uno solo. Bueno, en definitiva, la pregunta inicial que yo quería hacer está en proceso, ahora está en proceso de beatificación. ¿Cuándo se celebrará la canonización? Esta es la pregunta. Si se sabe el día. Exacto. Sí, yo aprovecho para decir que la causa de don José María va muy bien. Y la prueba es la cantidad de favores que llegan de todas las partes del mundo, que es lo importante, lo que pone en marcha un proceso de canonización. Y lo que nos hace caer en la cuenta de que estamos a punto de terminarlo es la cantidad de favores y gracias que lleguen. Pronto, seguramente, Dios hará un milagro y entonces vendremos a Barcelona a beatificarlo. Pero primero hay que rezar para que siga expandiéndose la fama de santidad de favores en personas que no son de la obra, en personas que no tienen nada que ver con Montealegre. Es decir, hay que, como dicen en la congregación, si hay humo hay fuego. Si hay mucho humo es que el fuego es muy intenso. Y si el humo llega muy lejos, es que el fuego tiene tal categoría que alimenta unas nubes que se expanden por el mundo entero. Cuanto más favores y gracias tenga Dios conceda por su intención a nuestros amigos, más fácil será que vengamos a la beatificación. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y damos por concluido este acto. Gracias también a la Facultad de Comunicación de Blanquerna. Gracias.